Es un reportaje de Roberto Ramírez y tiene que ver con esto que ocurrió el viernes en el Congreso de la República, ¿no? Se hablaba mucho de debatir el proyecto de ley terrorismo urbano, un proyecto planteado por el Ejecutivo, pero sorpresivamente el presidente de la comisión vinculada a justicia, Isaac Mina, cambió el término terrorismo urbano por criminalidad sistemática. Esto generó reacciones airadas de varios de los congresistas y esto no se aprobó en el Congreso. ¿De qué se trata y cómo se ha manejado esta situación? Vamos con el reportaje de Roberto Ramírez. Hace meses estoy siendo extorsionado. Yo mismo. Ponte en línea con... Y lamentablemente uno se siente como un ciudadano más. Señorita, por favor. ¿Tú eres de lo que no quiere pagar? No, yo pago, hermano. ¿Ah? Yo pago, hermano. ¿Tú pagas tu billete? Bueno, trate de pagar y te besan a morir para que estén claros. ¿Quieren? ¿Tan claro? El gremio de los transportistas del pueblo peruano pide que se derogue esa ley 31.108, la ley del crimen organizado. No se quiere combatir la criminalidad, sino que se la quiere mantener. Un grupo de delincuentes nos están causando zozobra y terror a todos los peruanos. Que regresen los jueces sin rostro. Mucho nerviosismo con la palabra terrorismo, presidente. El problema está en un sistema judicial podrido. Eso es intolerable. Vamos a terminar, por favor. Mucho ruido y pocas nueces. ¿Por qué el Congreso de la República aún no toma posición sobre el proyecto de ley sobre terrorismo urbano? ¿Qué disposiciones son controversiales en este proyecto del gobierno? Realmente no resuelve absolutamente nada. Las calles se llenan de balas y de sangre. Hay estado de emergencia, pero la delincuencia parece no enterarse. Se han realizado diferentes capturas en los últimos días. El gobierno de Dina Boluarte intenta cortar esta inseguridad ciudadana con un proyecto de ley que busca incorporar en el Código Penal el delito de terrorismo urbano. Este proyecto de ley cambia 2 delitos y agrega 1. El delito de extorsión, hay varias penas. En vez de 10 a 15, sube de 15 a 20. Con un agravante, obstaculizar el libre tránsito, en vez de 5 a 10 es de 10 a 15. Cuando es con armamento, explosivos, era de 15 a 25, ahora es de 25 a 35. Solamente se han aumentado las penas. O los sicarios no ven noticias o las penas no disuaden el delito. Lo que disuade quizás sea que se ejecuten las penas y que la justicia no suelte a estas lacras. Y sí ha habido un aumento importante respecto al agravante del sicariato, que es cuando usan menores de edad o cualquier otra persona imputable a los incapaces. Era de 6 a 10 y ahora es de 20 a 30. Pero ya que el proyecto aún ni se debate en el Congreso, el aumento de penas ni siquiera les alcanza a estos 2 sujetos acusados de extorsión al transportista Jorge Ríos Lafite, asesinado por retrasarse en los pagos. Estos 2 son sindicados como integrantes de los injertos de Aragua y el monstruo de Comas. La ley por sí misma no tiene ningún sentido. Y luego, esas son las únicas modificaciones y la incorporación de este supuesto delito terrorismo urbano, que no es un nuevo delito, no es un nuevo verbo rector, un nuevo hecho que se esté subsumiendo a un tipo penal, absolutamente nada. Simplemente está diciendo que le vamos a aumentar la pena o le vamos a sumar a la pena de 30 años si genera terror o zozobra. No existe delito de sicariato ni de extorsión que no genere zozobra. Ponte en línea con... Este es el que está hablando paja, para ver si se muere. ¿Cuál es que se va a morir primero? Habla para ver, pues, mamá huevo, te quieres morir, maldito. Hay que señalar que la cadena perpetua ya estaba contemplada en el Código Penal, tanto en el sicariato como en la extorsión, cuando usan menores de edad o usan explosivos o armamento de las propias Fuerzas Armadas, como la granada de guerra que extorsionadores dejaron en el mercado modelo La Libertad de Comas. Ahí, entre el melón, 2 soles a 2.50 el kilo, y las fresas. Y han incorporado
únicamente bajo un criterio de reacción nada más, de forma reactiva, el inciso G del artículo 200, donde dice contra las personas naturales o jurídicas que brinden servicios de transporte público. Y se han olvidado que en el Perú existe el servicio público de agua, Caliwarma, que es alimentación, educación, salud, telecomunicaciones. ¿Y por qué esos no? Solamente el transporte público. Fue una reivindicación muy puntual de los transportistas. La propuesta del Ejecutivo de Terrorismo Urbano tiene también una disposición complementaria: que los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía que sean denunciados por actos cometidos durante los estados de emergencia sean investigados en el fuero militar. Este punto tiene dos bandos, a favor y en contra. Lo único que estamos haciendo es decir que cuando nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional actúen en el marco de los estados de excepción, desarrollando o ejecutando los planes operativos correspondientes, es decir, en pleno ejercicio de sus funciones, cualquier acto que de allí se derive tiene que ser atendido ante el fuero policial militar, que es lo que nos parece lo más correcto. No siendo ellos civiles, tendrían que ser investigados y procesados por el fuero militar. Yo creo que se dijo que debe juzgarse en el fuero civil, porque cuando alguien mata a una persona civil, no estamos hablando de un civil que es militar, ¿no? Entonces que tiene que juzgarse en el fuero civil. Por la pseudo protección de los derechos humanos. Lejos de proteger a la ciudadanía, lejos de darle las herramientas necesarias a nuestra Policía Nacional, los están, procesando, algunos sentenciados. Ellos son los que están dando la vida por nosotros. Y hoy creo que debemos darle las herramientas y toda la protección jurídica a los que tienen que defendernos de esta inseguridad ciudadana. En las Fuerzas Armadas hacemos fuerza o camaradería, ¿no? Y entonces de toda una u otra manera nos vamos a dar la mano. ¿O qué es lo que pasa? En las Fuerzas Armadas, yo les pregunto a ustedes, ¿siempre el hilo o la pita se ha roto para el más delgado, sí o no? ¿O hay sanciones a los grandes? No, siempre por el que menos grado tiene. Si le dan seguridad a la gente para que puedan actuar. Actualmente actúan, toman acción sobre algo y terminan siendo enjuiciados ellos y los delincuentes libres. ¿Por qué, si tú actúas bien, por qué te tienen que procesar tus pares? No estoy de acuerdo. Ahora, habida cuenta que la ley no es retroactiva, eso no tiene nada que ver con el tema, por ejemplo, de lo que pasó en Ayacucho, ¿no? No, pues, no. Pero, la única excepción de retroactividad es en lo penal, cuando beneficia al reo. O sea que puede ser por ahí. La ley penal es retroactiva cuando favorece al reo. Ahora, un abogado de determinados policías de hechos anteriores podrá decir, retroactivamente me conviene que ahora el competente sea el juzgado militar. Remita el expediente al juzgado militar. Pero volvamos al trámite del proyecto de ley del gobierno. Este documento ingresó el jueves a la mesa de partes del Legislativo con carácter de urgencia. Sin embargo, el Congreso, para muchos, se quedó, pestañó o se durmió antes de dar curso al debate de este proyecto de terrorismo urbano. Ese tema lo veremos en la próxima semana, quizás. En realidad no tiene nada de urgencia porque el delito y la delincuencia debe combatirse de manera permanente y el Ejecutivo es el responsable y tiene todos los elementos para hacerlo. No se necesita dar una ley más. Aparte que también llegó a última hora el texto que propuso el Poder Ejecutivo. Tenemos tiempo, sí. Podemos tomarnos unos días más también. Los legisladores dejaron de lado el proyecto del gobierno y decidieron debatir el texto sustitutorio presentado a última hora por el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita. Ya no se hablaba de terrorismo urbano, sino de criminalidad sistemática. Y asimismo, decirles pues que este tema de seguridad es algo muy serio. Creo que todos no lo tomamos así. Nos ha llamado la atención de manera significativa que no haya sido tomado en cuenta el proyecto que en horas de la mañana envió el Poder Ejecutivo. En el pleno del jueves hubo quienes aparentemente se tomaron las cosas a pecho. Informaron que no tenían miedo y de paso anunciaron, quizás con cierta jactancia, que tenían carro nuevo. Aquellos que están tratando de seguirme, tengo carro por si acaso, ya me compré uno, ¿ya? Y síganme, y les voy a dar el color blanco, es un Mitsubishi.
No les tengo miedo. Sabido es que en el Congreso, bajo el conocido eufemismo de mochasueldos, también se cobran cupos. Sin embargo, esta vez, 2 congresistas fueron los que denunciaron que eran víctimas de extorsión, hecho que los hacía sentir, según dijeron, como un ciudadano más. Y lamentablemente uno se siente como un ciudadano más, que uno siendo congresista que goza de una seguridad, padece de extorsión. He sido víctima de una extorsión porque lo sé, porque lo siento, porque lo he vivido, porque siento temor. ¿Qué será aquella persona que tiene una pequeña bodeguita? Este Congreso tiene que mirar. Desde aquí pido a todos a llegar a un consenso y si nos tenemos que amanecer, nos amanecemos. Hace meses estoy siendo extorsionado, yo mismo, y eso no es correcto, colegas. Lamentablemente la delincuencia ha llegado a las esferas más alejadas o más seguras de nuestro país. Un grupo de delincuentes nos están causando zozobra y terror a todos los peruanos. Repensemos de imponer la cadena perpetua en la pena de muerte, señora presidenta. Tan solo horas después de decir estas palabras sobre la inseguridad, el congresista Wilson Soto informó que su sobrino fue alcanzado por una bala cuando estaba en un restaurante de Villa María del Triunfo. Ponte en línea con... Pese a estas amenazas, los parlamentarios decidieron no amanecerse legislando, irse a un cuarto intermedio y patear la discusión hasta una nueva oportunidad. Pasadas las horas, y yo creo que ha sido suficiente para escucharles también. ¿Cuándo se vería en todo caso este tema? Creo que es una respuesta que tendría que darle el vocero de los demás partidos para que ellos puedan concertar. Entonces, ese tema lo veremos en la próxima semana quizás. En realidad no tiene nada de urgencia.